Ya estamos en el aire. Bienvenidos todos a Periodismo y Sociedad. Hoy nos visita Andrés Terrero, economista, analista político, una persona que siempre está al tanto del acontecer nacional e internacional y por demás fue un gran representante en el Estado como funcionario, expresidente de la Cámara de Cuentas. Andrés, buenos días. Buenos días, Gregory. Buenos días a los amigos televidentes y los que están conectados por las redes. Aquí estoy a tu orden para lo que tú entiendas que sea necesario. Mira, lo más pertinente de que comencemos a tratar es, por lo menos para mí, la sorpresa que me dio conocer por vía del señor Valdés Albizu, perdón, gobernador del Banco Central, la información del crecimiento casi exponencial, Andrés, de la economía durante el pasado mes en República Dominicana. Háblanos de eso, por favor. Bien, lo primero es primero, como tú dices, es muy interesante el informe del señor gobernador. Primero apuntar de que de mi parte, y yo creo que de la gran parte de los dominicanos, hay confianza en que las informaciones que salen del Banco Central son razonables, son reales, porque son un equipo de técnicos que están ahí, que realmente saben lo que están haciendo y que sus informaciones son creíbles a nivel internacional. Lo segundo es que no debe ser tan sorprendente, porque evidentemente que estamos comparando este año 2021 con el año 2020, que para efecto económico prácticamente no existió, porque fue un año fatídico en el que la economía de todos los países latinoamericanos y en gran parte del mundo decreció, o sea, estuvo por debajo, estuvo negativo, y entonces cualquier comparación que tú hagas entre uno y otro va a ser evidentemente una parte significativamente importante. Perdón, Andrés, perdón, discúlpame, pero tengo entendido que las previsiones de crecimiento eran inferiores a las logradas. Sí, claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que tú sabes que el año 2020, ya sabemos cómo fue, y evidentemente la perspectiva que tenían inclusive los mismos organismos internacionales era que la economía de los países no iba a crecer significativamente. Sin embargo, nosotros como República Dominicana, el gobierno de turno ha hecho algunos ajustes y ha demostrado hasta ahora, hasta el exterior, de que nosotros teníamos un nivel de contagio muy por debajo de lo que son los promedios de Latinoamérica y de que se había hecho esfuerzos importantes para vacunar a la población, con todas las limitaciones que había de obtener vacunas, porque la vacuna no depende de nosotros, sino dependen de los proveedores internacionales, que tenemos el problema que nada más Sinovac fue que no nos pudo ayudar. Pero evidentemente que ese mensaje ayudó, y en dos sectores fundamentales, que diríamos turismo un poco, no como esperado, pero sí avanzó, y la construcción. La construcción volvió, resurgió y ha sido el pilar para poder mantener este crecimiento importante. Pero lo mejor que decir aquí es qué es lo que el gobernador apunta para el futuro, o sea, el 31 de diciembre, todo lo que es el año 2021 es un crecimiento estimado de un 8%. Diríamos que un 7 y 8% es extraordinario, claro. Extraordinario, porque nosotros habíamos estado creciendo hasta el 2019, promedio 6, 7%, 5%. Si vamos a crecer un 8%, evidentemente que hay ahí una partida muy, pero muy importante, más después de una pandemia como esta. Los factores que ayudan ahí, bueno, pues la expansión, diríamos que en el tema de la construcción, de que el turismo resurja, la feria de Fitur, a nosotros nos acaba de ir muy bien, que es la Feria Internacional de Turismo que se celebra todos los años en España, nos fue muy bien, la expectativa de la República Dominicana, el país como tal, sus playas, sus recursos naturales son invidiables y están bien, y la seguridad, bueno, pues tenemos que seguir trabajando mucho en eso, pero simplemente el turismo apunta a que va a ser muy bien para nosotros. Lógicamente, lo que está pasando en este momento no podemos dejarlo pasar, para la redundancia, el rebrote del COVID-19, no del gobierno, vamos a decir en sentido general, mal manejo de la gente. La gente no entiende, no ha querido comprender que esto es una real amenaza que tenemos para todos. Y mira cómo está la cosa. No sabemos todavía el nivel en que está el país, pero ya sabemos que por lo menos en el Gran Santo Domingo, que es importante, y Santiago, tenemos una crisis bastante. En otras culturas, en sentido general, los países, por ejemplo, de la región,
y hasta vamos a incluir a Europa, que hemos visto tantos rebrotes desde hace unos 6 meses a la fecha, tienen un comportamiento psicológico similar al nuestro, que pensamos, digo yo, que porque tenemos vacunas, ya la situación está prácticamente resuelta. Bueno, yo pienso que ese es un factor importante. La gente, aunque se le explica que aunque tú tengas las dos vacunas, tienes riesgo de contagio, aunque lógicamente te dicen que las dos dosis garantizan que tú no vas a ir al hospital, y mucho menos que te vas a morir, eso es lo que nos han dicho, pero mucha gente cree que eso no es así. Mucha gente no cree primero en la vacuna, primero. Segundo, algunos dicen, bueno, tengo la primera dosis. Tercero, bueno, pues no, tengo las dos y ya se acabó el mundo, no hay problema, vamos arriba. En los países a nivel mundial pasa lo mismo, quizás de una manera diferente, porque aquí con el tema del teteo, que te dicen esto, que todo el mundo está en los barrios relajando con el tema, la cultura es más diferente a nosotros, porque todo el mundo aquí lo que vive siempre es en la chercha. En otros países, pues, la gente va a los trabajos, quizás la apertura, que va ligado con la economía, pues puede ser de una manera. Mira, por ejemplo, el Congreso Dominicano y la Cámara de Diputados. Tenemos ya muchos legisladores, muchos empleados. En el Senado ayer mismo el presidente también dijo lo mismo. O sea, hay un brote ahí. Y evidentemente que eso haría prácticamente que suspender las labores de trabajo, porque hay ya una amenaza, y así pasa en otras áreas fundamentales. Sin embargo, en el interior del país, en unas 22, 24 provincias, la situación es está completamente controlada, con diferencia aquí al Gran Santo Domingo, a San Cristóbal, bueno, en Barahona hay situación también con el COVID, donde aparentemente hay mucho más movimiento comercial, está sucediendo esto, y dentro de los comerciales está la parte de recreación, de diversión, los centros grandes donde se presentan inclusive artistas y agrupaciones musicales. Es así, y también no deje de mencionar el tema de Haití, que esas ciudades o provincias que están en la línea de la frontera tienen un riesgo latente. Haití tiene un brote sumamente peligroso, y la gente cruza de una forma u otra, y eso es un riesgo para nosotros. Pero es verdad que tú dices, bueno, en la mayoría de las provincias no hay, pero tampoco hay la misma concentración de gente. O sea, fíjate que Gran Santo Domingo, San Cristóbal y Santiago, tú verificas la población ahí y te da un porcentaje bastante alto de los 10 o 11 millones que tenemos en República Dominicana. Por lo tanto, implicaría que lo que está pasando es concentración de masas, transmitiendo el virus de una forma u otra. ¿Entiendes? Ayer, por ejemplo, tuve ese diputado que se paró en sus gurul ahí y a decir, miren, señores, con todos sus compañeros al lado, que mire, me acaban de dar una prueba. Creo que fue lo que quiso decir, me acaban de dar una prueba. O sea, en este momento me entero. Yo creo que lo que debía hacer era, si se entró ahí, era salir inmediatamente, pero prefirió explicarlo. Bueno. Pero hay un protocolo lógico de la lógica y del sentido común respecto a que si tú te tomas una prueba PCR porque sospechas que puedes estar contagiado, el sentido común indica que de tu casa no debes salir al día siguiente o hasta el momento en que recibas el resultado de tu PCR. Y él reconoció que el día anterior es que se había tomado la prueba hisopada, y aún así se va para el grupete de legisladores y todas las personas que visitan el hemiciclo. Eso es cierto, Gregory, porque hay una diferencia fundamental en cuando tú te vas a hacer una prueba de PCR. Si tú vas a hacerte una prueba porque vas de viaje, es porque tienes que hacerte la obligatoria porque tú vas a viajar. Y te requieren el permiso. Pero si tú tienes un síntoma y tú te haces una prueba porque tú tienes un síntoma, tú tienes que saber que, mira, hasta que no me digan sí o no, yo debo estar aislado. Y eso fue lo que debió haber hecho el legislador. Eso realmente es una crítica directa, y ojalá que otros no estén con eso, porque si usted está con esa situación, pues mira, váyase a su casa tranquilo, inclusive cuide su, porque ahí puede haber un nivel de contagio de cualquiera, porque en el momento en que él estuvo ahí, él se relacionó con mucha gente, seguro,
y ya estaba contagiado. Desde luego, ahora esas personas que están relacionadas a él van a tener que hacer lo propio, hacerse su prueba Y o esperar aislarse. si tienen algún síntoma. Y aislarse. Una cosa, Andrés, desde tu punto de vista, que eh, puede ser diametralmente distinto o en un porcentaje importante distinto al mío y al del común de los dominicanos con respecto a qué sucede si no hacen las autoridades de salud, no toman tal medida o si toman tal medida porque lo analizas la repercusión económica que una medida restrictiva, por ejemplo, o de apertura pueda traer. En este caso, el día de antes de ayer, el presidente de la República modificó el mecanismo y los estándares en que estaba funcionando el toque de queda. Hubo una ligera restricción en cuanto a la circulación y al inicio del mismo. Sin embargo, en el aspecto del expendio de bebidas alcohólicas, sí hubo un drástico cambio. Bajaron varias horas de cierre para ya no expender bebidas alcohólicas diariamente. ¿Tú Sí. piensas que esta medida en la parte sanitaria, cómo la evalúas? Y si puede, aunque es por 2 semanas, modificar algo el aspecto de la respuesta económica que hemos venido teniendo de recuperación, o por lo menos aquí en el área donde se va a aplicar, que es el Gran Santo Domingo. Mira, la decisión se supone que se esperaba. Se esperaba que iba a haber una toma diríamos, de acción por parte del gobierno o por parte del Gabinete de Salud, porque ya lógicamente se estaba viendo que había un brote o que estaba expandiendo en la positividad. Evidentemente, esto va ligado con el periodo de incubación del virus. O sea, 2 semanas, se supone que en el momento en que la gente se contagia y puede salir el virus en el medio de eso, eso también lo están midiendo. Sin embargo, yo pienso, Gregory, es una decisión bastante cuesta arriba para el propio gobierno, que está hablando de apertura y está en Fitur, chequeando con sus turoperadores y diciendo a los turistas, nosotros aquí somos seguros, y que la gente va a ver en las redes sociales, en todos los periódicos internacionales, que real efectivamente ha habido una restricción mayor que implicaría digamos que, ojo, tengan cuidado. Pero yo pienso que pudo haber sido mayor, Gregory, pudo haber sido mayor. Y te voy a decir por qué. Aquí hay un problema de descontrol y un problema de falta de respeto a la autoridad. Y eso hay que ponerle coto. Hay que ponerle coto a eso. Ese libertinaje de la gente insultando y golpeando a los policías y diciendo que vengan, que aquí estamos abiertos por lo que sea, y la policía no entra a algunos lugares, eso tiene que el gobierno tomar control. ¿Cómo se puede tomar control? Mira, el problema no es llegar cuando ya la actividad está, es llegar antes de que la actividad comience. Yo pienso que los militares, no los policías, ¿no? Los militares deben ser utilizados en este momento para insertarlos en los barrios. No servicio secreto, no gente de que vestido civil, no. Con militares uniformados con sus armas largas, para que la gente entienda que aquí hay un nivel de control de la autoridad. A esos niveles, Andrés. Sí. En esas áreas que tú sabes que son fundamentales, donde la gente está haciendo lo que está haciendo, que lo estamos viendo todos, que no hay ningún control. Cuando tú ves cientos de gente junta bebiendo alcohol hasta las 6 de la mañana, donde se supone que el toque de queda comenzaba a las 10 o a las 12, entonces ahí no hay respeto. Y si no hay respeto, hay que buscar el respeto. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, con autoridad. La policía, lamentablemente, la gente no la está respetando. No lo está respetando por cualquier razón que pudiéramos decir. Hay una transformación ahí, pero esa transformación va a durar años. Pero hay que buscar. Mira, yo recuerdo el caso de Puerto Rico. Llorén Torres era un barrio en Puerto Rico, y La Perla, 2 barrios que son bastante, todavía están ahí, y lógicamente, y era, mira, lo más peligroso del mundo, y la policía no podía. El gobierno decidió hace unos años meter la Guardia Nacional y pusieron inclusive campamentos de la Guardia Nacional en esos 2 barrios, y se aplacó el problema. Y era un tema de narcóticos, narcotráfico, no es un problema pandémico,
que es todavía quizás, son dos males, pero la pandemia le afecta a todo el mundo, aquella afecta al que compra, ¿entiendes? Pero aquí no, aquí yo no estoy comprando nada y sí, hay que tomar medidas fuertes. La gente siempre va a protestar y hoy están protestando los que venden alcohol. Lógicamente, ellos su negocio es vender, pero evidentemente, si la gente se va a morir, o la gente va a estar mal, no va a comprar y no va a vender y no va a haber un efecto en la economía para seguir escalando hacia arriba. Mira, esta situación ya uno puede decir que está hasta cierto modo acostumbrado a, a que estemos en pandemia, porque ya llevamos año y medio, vamos a completar 2 años y a partir de ahí veremos el efecto de normalización que aporta la vacunación a nivel mundial o a parte importante de los países del mundo. Siendo así, donde tú vas a tener 2 años de un esquema modificado en todos los aspectos, el área comercial a nivel internacional, ¿qué reingeniería puede haberse o podrá producirse que se adapte a ese esquema y que de una u otra forma el comercio se realice lo más normal posible? ¿O qué comercio nuevo, qué herramienta nueva de comercio a nivel mundial va a surgir o está surgiendo a raíz de esta modificación prácticamente total que hemos recibido por la pandemia? Mira, yo no pienso que podemos pensar en reingeniería de sectores, porque aunque sea lamentable, el tema está afectando a todo el mundo por igual. O sea, es una pandemia a nivel global. Entonces, todo lo que ocurra, por ejemplo, aquí, puede estar ocurriendo en Francia, en Inglaterra, en Canadá, que son nuestros países de turistas. Yo diría, bueno, pero y si no es turista, ¿qué podemos hacer? Ir en nuestros ingresos tradicionales. O sea, en medio de una crisis, ahorita pensar, vamos a buscar alternativas para esto, que sean internacionales, porque las locales no te van a dar. Tú fíjate que, por ejemplo, cuando aquí abrimos, vamos al turismo para los dominicanos, para que conozcan. O sea, te va a dar otra gente y te hace un rebú en los hoteles, que te hace más daño que bien. ¿Entiendes? Sí. Y se comen todo lo que hay en el medio, ¿entiendes? Porque el turista no come así. Aquí te da costoso, porque el costo de la bebida y la comida en demasía afecta al mismo hotelero. Entonces, yo pienso que no es un problema de reingeniería pensar qué podemos hacer, sino es un problema de conciencia, un problema de confianza. Fíjate bien, conciencia para que la gente entienda y confianza para el de afuera. El de afuera dice, bueno, pues mira, la República Dominicana realmente ha hecho lo propio, lo correcto. Y mira, nos sentimos seguros. Oye, ya todos los hoteleros y los empleados de los hoteles están vacunados, eso es lo que han dicho. Eso también es un mensaje positivo, que eso garantiza que el turista que va de ahí, que es un turista de todo incluido, que se supone que viene nada más, viene inclusive sin bolsillos. Oye bien esto, Gregory, ese turista viene sin bolsillos, no tiene que gastar nada. Los pantalones sin bolsillos, no necesito nada para pagar. Todo incluido, all inclusive. Y se queda ahí en su hotel, en su playa y esto, y come todos los días, y dame el huevo con esto, y está contento, feliz. Que viene Correcto. A buscar sol, viene a buscar sol, y viene a buscar esa comida y esa bebida que se la dan ahí, pues ya lo pagó desde su sitio y es más barato. Porque evidentemente los precios están en el piso, producto de la misma crisis, porque es oferta-demanda. Si no tengo público, tengo que bajar para buscar un atractivo. Pero yo pienso que no hay que buscar cosas nuevas, sino hacer lo correcto, crear confianza y que la gente tenga conciencia. Ya, muy bien. Andrés, vamos a hacer una pausa y regresamos en unos minutos. Continuamos con el desarrollo de Periodismo y Sociedad. Andrés Terrero con nosotros hoy día. Hay un aspecto que recientemente hemos estado muy a la expectativa. Es el anuncio de la posibilidad de reinserción a clases en una parte importante de las provincias del país, autorizado por el Ministerio de Educación.
y con los colegios privados ha habido mayor facilidad y flexibilidad, porque en su mayoría ellos son partidarios de haber retornado de manera presencial a las clases. Me gustaría conocer cuál es tu opinión al respecto, porque hay una parte de la población que está de acuerdo, otra que no. El criterio que tienen sobre esta decisión y esta posibilidad de reinserción a clases presenciales. Mira, yo pienso que lo importante en la vida siempre es ser coherente. Y coherente significa, bueno, vamos a hacer las cosas siempre como debe ser en todos los sectores. Nosotros tenemos prácticamente el 85%, 80% del año escolar virtualmente. No le gusta a la gente, le trae problemas a los padres, los estudiantes no hacen lo mismo porque están muy sueltos, no hay ese compromiso, diríamos, no hay esa costumbre de hacer eso. Evidentemente que la eficiencia o la eficacia de lo que va a hacer este año no va a ser igual que si estuviesen en las aulas. Yo pienso que el Ministerio de Educación se ha involucrado más en pensar en eso, en el contacto profesor-alumno, en la eficacia de cada estudiante, y quizás ha puesto un poco de lejos el tema del contagio. Y lo puso, creo, de lejos porque íbamos bien y estaban con unos parámetros buenos y la positividad y el tema de fallecimiento era muy bajo. Sin embargo, desde hace una semana se está viendo que eso está cambiando. Y eso comenzó en el momento que ya el ministerio y el presidente del gobierno había dicho que iban a comenzar el 25 de mayo las clases. Pero sin embargo, ese cambio que te ha dado el país tiene que hacer juicio para modificar. Los padres tienen miedo de mandar a sus hijos a la escuela. Entonces no puede ser que si no se puede mandar, por ejemplo, vamos a poner Gran Santo Domingo, San Cristóbal y Santiago, no van a abrir las escuelas en esas ciudades, pero sí pueden ir los colegios privados. Los colegios privados pueden ser diferentes a la escuela privada, a la escuela pública. No necesariamente, sí, lógicamente, mejor ambientación, son mejor esto, hay quizás más protección, pero son la misma gente. Y los profesores viven en esos barrios marginados, en esos sitios donde hay teteo, o sea, el riesgo está el mismo. Yo pienso que si faltaban 2 meses, Gregory, mira, terminar el año escolar ya virtual y comenzar y todo, prepararnos en todos los aspectos, porque fíjate, hay escuelas que no están preparadas. Hay escuelas que tienen la hierba desde alto. Hay escuelas que no tienen agua todavía y que hay problemas de electricidad. Entonces, eso debió involucrarse en el Ministerio de Educación en trabajar en eso y este reto de lo que queda de vacaciones para entonces comenzar el próximo año. Y que la gente tenga más confianza en mandar a sus hijos. Ese es el impacto. Y de hecho, tú puedes ver que el componente principal de las escuelas, que son los profesores, no están de acuerdo, la mayoría. Sí. Imagínate tú que tú ya mandes, como han dicho en la televisión, estudiantes que están llegando y no hay profesores. Si tú tienes una escuela abierta, donde tú tienes 15 aulas, se supone que en 15 aulas tiene que haber 15 profesores mínimo, ¿verdad? Ponle que son profesores que se turnan uno con otro, pero si tú tienes 5 aulas, 8 aulas que no llegó ningún profesor, ¿qué mensaje te manda eso? De hecho, hay 100 seccionales de los profesores de 158 que dijeron que no iban a asistir. Y no se le puede decir, no se puede condenar por eso, ¿eh? Gente que yo esa acción, aunque parezca temeraria, es una acción de cuidado, ¿eh? Están tratando de decir, no, yo tengo que cuidarme a mí y cuidar a mis alumnos. ¿Cómo tú le puedes dar una sanción a un profesor porque diga que no va? Bueno, el profesor está incumpliendo una disposición del Ministerio de Educación, pero caramba, ¿hasta qué punto quién tiene la razón aquí? Hay un aspecto, y vuelvo a tu área, a tu zona de confort, aunque dominas de una manera bastante eficiente los aspectos que nos atañen en República Dominicana, las diferentes áreas, pero la parte financiera, la parte económica, macroeconómica, y ahí quiero que me opines, y a los televidentes, acaba de aparecer una indicación de que tenemos en cuanto a préstamos, un punto de 70% consumido de la capacidad del PIB. Sí. Esto en cualquier aspecto, 70% es mucho, en lo que sea 70% de 100 es mucho. Esto no se había visto nunca. ¿Qué significado tiene para la real economía nuestra, para nuestra realidad,
tenemos la capacidad de llevar esa carga a cuestas. En realidad, ¿debemos asustarnos o podemos manejar ese 70% de capacidad de endeudamiento respecto al PIB? Mira, tú dices que el 70% es mucho para cualquier cosa. Nosotros decíamos que el 50% era muchísimo. ¿Te acuerdas? Cuando decíamos, oye, estamos en el 47% de la deuda versus el Producto Interno Bruto. Caramba, pero ¿y para dónde que vamos? Cuando comenzó la pandemia, Gregory, los expertos y nosotros los analistas dijimos que nos preparáramos porque eso iba a variar significativamente hacia arriba. Y el 70%, yo creo que nosotros no debemos preocuparnos, sino tenemos que ocuparnos. No preocuparnos, sino ocuparnos, porque eso venía automáticamente. ¿Por qué? Porque tú no puedes vivir sin buscar el préstamo en estas circunstancias. Si tú tienes un déficit, Gregory, tradicionalmente nosotros teníamos un déficit de un 30% en los presupuestos de la República Dominicana, tradicionalmente. Los políticos de oposición siempre decían, estos políticos son unos bárbaros, siempre están cogiendo prestados para todo esto. Bueno, si tú tienes un presupuesto y te falta el 30%, tienes que buscarlo, ¿eh? Tienes que buscar el 30%. ¿Cómo lo buscan? O te lo regala a alguien, o te lo presta a alguien, o no sé cómo te va a llegar. ¿Tú sabes cuál es la otra forma? Subiendo impuestos. Entonces, yo no quería decir la palabra, pero son 3 acciones que tú tienes: o una donación, o un préstamo, o subir los impuestos para poder cumplir con eso. O la cuarta, que no va a ser nunca, es ajustar el presupuesto a la realidad. ¿Qué significa eso? Si yo tengo un déficit de 30%, entonces vamos a bajar mi economía, mi presupuesto al 70%, que es lo que está. Entonces, para eso tiene que votar un paquete de empleados, tiene que quitar unos subsidios que son molestosos para la gente, que la gente dice que lo quiten. Pero cuando lo quitan en subsidio a un grupo de empresarios, ¿qué van a hacer los empresarios? ¿Puedes cargar yo con ese costo? No, papá, no. Tú, consumidor, vas a cargar con ese costo. Es un juego interesante para el gobierno. Y la gente no quiere entenderlo, pero fíjate que los opositores, cuando llegan al gobierno, lo entienden. Ah, pero mira, no, y lo justifican. Y lo justifican porque hay que ser así. Nuestros países, lamentablemente, tienen que vivir o subsistir con préstamos. Ahora, tú dirías, ¿y qué va a pasar? Bueno, no es un caso exclusivo de República Dominicana. Y ahí volvemos otra vez a caer en la pandemia. Todo el mundo está igual. Y quizás otros países, muchos, están peor que nosotros con el nivel de la deuda. Eso significa que, en el mejor sentido de la palabra, no es una palabra del argot financiero, ustedes resignarnos. No. O acomodarnos. No. ¿O qué podemos hacer? Entenderlo. ¿Se puede hacer algo? Entenderlo, pero los gobiernos tienen la responsabilidad de buscar, y ahí yo vi al presidente ayer de la República hablando, de buscar apoyo financiero especial en donaciones de organismos multilaterales, o para que esos préstamos sean de tasas muy bajas. O sea, que tú lo que debas es casi el capital de la deuda, ¿entiendes? Casi. Y una y otra cosa, tanto los préstamos con tasas bajas como donaciones pueden estar disponibles en estos momentos. Sí, pueden estar disponibles. Inclusive el Banco Mundial, el Banco Interamericano, el Fondo Monetario Internacional, que tiene una parte importante con los países, con los giros especiales, que es lo que se llaman las inversiones que hacen los gobiernos, las acciones que hacen los gobiernos, están evaluando, y ya lo han comenzado desde la pandemia, para buscar recursos, diríamos que fáciles para los países, para poder movilizar la economía. Fíjate que cómo tú dinamizas la economía, expandiendo el gasto. Si tú restringes en crisis, te vas a morir. Tienes que expandir el gasto para que la gente consuma. Fíjate lo que está haciendo el presidente Biden. Lo han criticado los republicanos, pero lógicamente él está haciendo ahora mismo lo que tiene que hacer. Yo diría que todo hace daño. Tú te tomas la aspirina para que te quite el dolor de cabeza, pero te puede dañar el estómago. Pero en este caso, por ejemplo, Biden ha dado unos subsidios bastante buenos para la gente, ¿verdad? 1.400 por un lado, 600 por otro lado, 1.200 por otro lado, 500 pesos por cada niño. Y ahora la gente está buscando un niño prestado para ver si le pueden agregar en las declaraciones para que le den más dinero. Pero todo eso hace que, Gregory, hace que crea más vagos. Hay empresas en los Estados Unidos dándole premio a la gente. Oye bien,
dándole premio o sobrepremio a la gente, o sobreprecio, subiendo los valores del valor por hora empleado, para que vengan, para que dejen su estado de confort en sus casas, sentados viendo televisión y bebiendo tragos, oye bien, por todo lo que le están dando el gobierno, para que vayan a trabajar. O sea, la mano de obra se está acostumbrando a la vagancia, que fue lo que ocurrió en Puerto Rico. En Puerto Rico, la mayoría de la gente se fue del Estado y lo que quedaron fueron los vagos, lamentablemente. Una gran parte, ¿verdad? No todos. Y eso afectó mucho a Puerto Rico, con su nivel de deuda y con su nivel de proyección. Y ahora mucho más con esta gente. No, me siento y espero. Todo el mundo espera y llama por teléfono y se mete en el IRS a verificar. Y te dicen, su cheque está en camino, su depósito le va a entrar. Pero tú estás tranquilo esperando eso y tú no tienes que trabajar. Eso claro. Es muy penoso. Recibo lo mismo que si saliera a trabajar. No, está recibiendo más. Bueno. Está recibiendo más. Porque, oye, me están dando 700 pesos por cada niño que tú tengas. Hay gente que tiene en promedio en Estados Unidos, latinos, 4 y 5 hijos. 4 y 5 por 500, por 700, es más de lo que tú te ganas en sentido general. Esa gente de clase media, que son hace baja. Y eso, bueno, ¿para qué es? Para que consuman. Oye, Gregory, para que consuman. Aquí no sucede así. Sin embargo, el gobierno, tanto la gestión anterior como la actual gestión, han implementado y mantenido ayudas económicas permanentes que ya este año han empezado a desmontarse. Ese desmonte, ¿cómo lo calificas? ¿Qué sugieres? No, el desmonte es razonable. Evidentemente que se pensaba que al año ya la pandemia debió haber prácticamente salido y el gobierno pasado montó eso con una idea de temporal, pero no fue así. La pandemia siguió y fíjate que el gobierno que decía era, funcionó en la práctica, ¿verdad? Sí, claro que sí, funcionó porque tú sabes que ¿qué pasa con el sistema? ¿Quién es el sector que más empleo da? Es el sector privado. El gobierno no debe ser un empleador, no debería ser, lo es, pero no debe ser. Si el sector privado tiene problemas y no genera, tiene que suspender los empleados. Porque yo no voy a seguir pagando a un empleado de su casa si no estoy produciendo. Entonces nos vamos a quebrar todos. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Bueno, esos empleados que están en su casa, vamos a ayudarles con una parte, que es un subsidio. Toma esto, tú no tienes que estar en la calle, no vas a gastar pasaje, no tienes que estar bebiendo. Yo te pido que no bebas, pero si tú eres un bebé, te lo bebes y tus gastos tienen que bajarlo. Es como apagar los motores. Vas a bajar el consumo y con esos chelitos que te está entrando, tú debes subsistir. Lógicamente, ahora piden que siga el FASI. El gobierno ha dicho que va a seguir el FASI en unos sectores, que la crisis no ha terminado. La crisis no ha terminado. Y es lo correcto que hagan eso. Aunque el dinero vaya donde no debe ir. En cuanto, y retrocedo un poquito por lo preponderante que considero es el punto, la parte del endeudamiento nuestro. Tú mencionas que hay cartas disponibles de organismos internacionales que ya están en funcionamiento desde el año pasado para asistir a países. No he escuchado prácticamente mencionar este aspecto, pero concretamente, ¿qué debe hacer o puede hacer República Dominicana para tener acercamiento, para tener posibilidad de beneficiarse, de asistirse de esos recursos? Y si conoces que el Estado Dominicano esté haciendo algún tipo de gestión en ese sentido. Tengo entendido que el Estado Dominicano está haciendo sus gestiones, está haciendo las gestiones. Y Fondo Monetario, Banco Mundial, BID. Exacto, correcto. Y otros USAID, otros organismos internacionales, multilaterales, están todos trabajando en el mismo tema. De hecho, no es para todos los países, sino hay países que califiquen o no, dependiendo de su nivel de la preocupación interna, tanto con la pandemia como con su aspecto económico. Nosotros somos un país que no necesariamente cumplimos en eso, porque la República Dominicana tiene la capacidad de resiliencia. O sea, tenemos la capacidad de volver, de resurgir. Tenemos recursos naturales, tenemos recursos y tenemos nuestra gente. Aquí la gente trabaja, La gente de aquí no le gusta la vagancia. La gente de aquí trabaja en la gran mayoría. Y tenemos unos visitantes extranjeros que también son muy, muy trabajadores. Los haitianos, que
son la mayoría de los migrantes que tenemos aquí, trabajan bastante. Trabajan mucho, aunque eso no ayuda mucho a la economía, porque la mayoría de ellos son ilegales y lo que generan no le devuelve nada al Estado dominicano a través de los impuestos ni de la seguridad social, para inclusive ellos mismos favorecer. Pero eso poco a poco se está resolviendo. Eso, la misma campaña de incentivarlo a ellos a regularizarse, y eso es positivo. Andrés, yo veo que estamos en medio de una pandemia. Tenemos un gobierno relativamente nuevo, aunque ya está pasando el tiempo y está estableciéndose. 9 meses, 9 meses. Pero podemos catalogarlo por la situación también de la pandemia, que es prácticamente nuevo. Entonces, cuando una administración asume un gobierno, viene con un plan de gobierno, valga la redundancia, para aplicar. Ha habido restricciones por razones evidentes. Sin embargo, yo veo sobre todo en el área de las infraestructuras que el presidente todas las semanas está implementando programas nuevos de carreteras, de canales de riego, escuelas, reconstrucciones, o sea, un vasto y agresivo plan dentro de lo que cabe de trabajos viales y trabajos de infraestructura física, que hace a uno pensar qué aspecto entonces se está descuidando de las situaciones neurálgicas que tiene nuestra sociedad, porque vemos muchos recursos en ese aspecto y el presidente es un hombre metódico, un hombre que como tú, los que trabajan con números, él es economista, no se hacen ilusiones, sino que planifican las cosas y esto es viable y esto es posible y entonces trabaja en eso. ¿Qué aspecto puede costarnos esa interesante iniciativa de gestión, de construcción del actual gobierno, donde entiendo que hay menos recursos? Sin embargo, eso lo veo como normal. Explícame eso. Mira, la lógica brutal, vamos a llamarla así, indica que las cosas hay que verlas con con una lupa bastante fina para ver qué es lo que está pasando. Y ahí entra el tema político. El tema político para el PRM, para el gobierno, porque la gente al final de la jornada no va a ver las intenciones, va a ver las realizaciones. Los hechos. Los hechos. Y es verdad que el PRM hizo muchas promesas y promesas de cambios. Y creo que está enfocado en eso. Y el presidente, como tú dices, es conocedor de los temas y es economista. Y está todos los días, como tú dices, anunciando obras nuevas, dando picazos nuevos. Y como dijimos, tenemos ya un 70% de la deuda frente al Producto Interno Bruto. Entonces, pero también hay que ver hasta qué punto esas obras anunciadas han comenzado. Hay que ver hasta qué punto se han comenzado. Ese es un tema bastante delicado políticamente para el gobierno de turno, porque eso puede hacerle más mal que bien si se anuncia y no se hace. Y yo creo que la gente puede entender. Mira, los votantes son muy cautos, aunque aquí tenemos mucha gente que vende la cédula. Y te dice, vende la cédula porque lo criticamos todo, pero el tipo dice, bueno, yo tengo que sé cuántos días, mi familia está ahí acostada, no tiene con qué comer, y hoy es el día de. Nadie puede justificar eso, ¿eh? Pero así que la gente piensa, ok, ese voto se vendió. Pero ¿qué pasa? El que tiene conciencia, lo que va a mirar es eso. Y no es mirando para el PLD ni mirando para otro partido hacia atrás, sino mirando la situación actual. O sea, ¿qué fue lo que me vendieron? ¿Qué fue lo que hizo? El presidente tiene muy buenas intenciones. Ahora, el presidente, tenemos que pensar yo tengo que creer en el presidente. El presidente, cuando le preguntaron en la entrevista con Uchi y con Alicia Ortega, dijo, yo sé lo que estoy diciendo. Yo soy economista, lo ratificó, ¿eh? O sea, quiso decir, no se le olviden que yo sé de esto. Entonces, yo tengo que creer al presidente. El presidente ha dicho, yo tengo los recursos para todo lo que estoy diciendo. Lo tengo ahí. Bueno, pues está bien, entonces. Pero el tiempo llega.
el tiempo llega. El embarazo dura 9 meses, puede durar 7, pero nace la criatura. Muy, muy sensata y objetiva tu opinión. Vamos, Andrés, a la última pausa comercial para venir con los minutos finales de este conversatorio. Llegamos ya al segmento último de esta entrega de Periodismo y Sociedad. Hoy realizando esta entrega del programa en compañía de Andrés Terrero, persona por todos conocida. Quería mencionarte un aspecto importante de lo que es en parte una impronta del gobierno nuevo que hay, y tiene que ver también con tu área de la economía, las finanzas, lo que es el manejo pulcro de los recursos del Estado, la transparencia. ¿Qué implica que un gobierno se maneje en estos momentos aplicando lo que se puede decir un reajuste, un término que hace unos momentos mencionábamos, una reingeniería en estilo de trabajar y manejarse con transparencia? ¿Qué puede significar esto para la eficiencia del presupuesto nacional? Yo creo que eso es lo mejor que le pudo haber pasado al país, o a cualquier país. Yo pienso que esa es una de las cosas que el presidente tiene guardada. No, si yo sé lo que estoy haciendo, es que, bueno, si son eficientes y son eficaces, los administradores de pasivos, que como yo le llamo a los que están al frente de la cosa pública, pues está sobrando dinero del presupuesto. Si son eficientes y son eficaces, está sobrando dinero, y ese dinero que está sobrando está mandando a la tesorería y el gobierno lo va a usar para esas ofertas o obras que él está diciendo, anunciando. Pero el mensaje que es bueno para la sociedad es mejor para la parte internacional. Porque entonces eso te crea un nivel de confianza extrema en que los gobiernos están haciendo lo correcto, donde la mayoría de los países son corruptos. La gente, en la mayoría de los países, inclusive los gobiernos, hay gobiernos corruptos, ahí estamos, y lo hablamos un día en otro programa, con cleptocracia, que hay gobiernos que practican la cleptocracia. No es el caso de República Dominicana, reiterado para que no haya duda con eso. Pero el mensaje del presidente, de decir y ratificarlo, óyeme, el que se mete a corrupto es un suicida, dijo el presidente, en este gobierno. O es un loco, o es un corrupto patológico, o es un suicida. O sea, se va a matar. Usted se va a matar. Pero, lógicamente, no le olvidemos de esto. Hay cosas mal hechas que se hacen bien hechas. Explica eso. Ok. Hay cosas mal hechas que se hacen bien hechas. Pienso que hay corruptos que son tan brutos que hacen las cosas muy evidentes, ¿verdad? Pero hay otros que son inteligentes y lo hacen bien. Pero eso no quiere decir que se le pase. Que nosotros, los que somos expertos en estos temas, sabemos cómo buscar las cosas. Cómo buscar las cosas y darle el rastro, seguir el rastro al dinero. No debe haber. Ahora, para eso tiene el gobierno que tener claramente gente capaces en esos los organismos de control para poder decir. Andrés, un mecanismo intangible, podría decirse, para combatir la corrupción. Una pregunta: ¿es la voluntad política una herramienta para que la corrupción baje? Totalmente de acuerdo, totalmente. La voluntad política es lo primero, que la gente lo perciba que es seria, ¿eh? Y yo pienso que la gente percibe que lo que el presidente está diciendo es serio, ¿eh? Entre el presidente, Milagro Ortiz Bosch, que es una persona seria, nadie tiene ninguna duda con eso. El presidente también es una persona muy serio y lo ha dicho y lo ha asumido. Lo ha asumido, y eso es lo que real efectivamente manda el mensaje. Pero eso no quiere decir, como el presidente dice, no quiere decir que no va a aparecer, ¿eh? Ahora, lo que tiene que sí es, como dijo el presidente, que no hay impunidad. O sea, lo encontramos, ¡pum!, afuera, y someterlo a la justicia si es necesario. Digo, si es necesario, no. Todo el que vota por corrupción tiene que ir a la justicia.
todo el que votan por corrupción tiene que ir a la justicia. ¿Por qué? Porque lo votaron. Ahora, al menos que fuera por otra cosa, pero ya todo el que votan lo van a contaminar con eso y le queda el estigma de que, mira, fue por corrupto. Hay que poner la cosa clara. Ahí veo que el de Sur, el de Sur no, el de Este, lo votaron. Lo dijeron que no, que renunció. Después dijeron que exacto, ahí hubo una especie para mí de qué es lo que pasó en realidad. Él renunció, no sabemos, pero el decreto dice que destitución, no dice por renuncia. Entonces, ¿a quién le cree? Exactamente. El mismo decreto siempre dice cuando alguien renuncia. El decreto lo dice. Entonces, si no lo dice, la persona lo destituyeron. Pero, lógicamente, hubo unas contradicciones ahí y diciendo que no, que el tipo tenía un asunto laboral, que asuntos profesionales. Ahí la justificación la hicieron mal en contra del cancelado o del renunciado, porque claro, el decreto no especifica renunciante. Claro. Pues además, yo creo que el que renuncia, es muy poca gente que le renuncia a un presidente, pero que lo renuncia al presidente lo hace público. Porque sí, eso no es normal. Exacto. Y tú puedes decir que es que tú tienes contradicción con la administración. Eso es loable. Si no, yo no estaba de acuerdo con esto. Y eso no quiere decir que sea algún tema de corrupción, puede ser un tema un tema técnico. Yo digo, mira, yo creo que esto no se debe hacer así. Y me dicen que sí, que por ahí, porque yo tengo un superior, y digo, bueno, pues mira, me voy de aquí. Claro. Eso es lo correcto. Y entonces eso hay que aplaudirlo cuando pasa eso. Ahora, el mensaje que el presidente está mandando es correcto. Ahora, el presidente tiene también con su equipo que hacer due diligence, debida diligencia a la gente que va a designar. Someter a la gente que va a designar a una revisión analítica de qué es esa gente, qué ha hecho esa gente, dónde está, evitar los conflictos de intereses. Inclusive te ponen a firmar un documento ético que dice que tú garantizas que no tiene conflicto, pero ¿cómo lo pudo haber firmado el de la lotería? La lotería firmó ese documento, se lo firmó, es una declaración. Muy buena observación, muy buena observación. Claro. ¿Cómo lo firmó? Porque tiene conflicto. Entonces, bueno, yo firmo esto, excepto de que yo antes era director de una banca o soy socio de una banca, excepto, eso no es excepción. No, te lo califican. Y eso hay que hacerlo para todos los funcionarios. Bien. Andrés, agradezco bastante y supongo que todavía la audiencia agradece más que tú hayas estado hoy en el programa. Gracias por compartir estos minutos conmigo. Muchas gracias, hermano. Yo me siento muy bien contigo y con Licho, que está hoy fuera. Un saludo para él. Y a tu orden siempre. Desde luego. Señores, yo también disfruto los programas contigo. Yo también lo disfruto. Gracias, Andrés. Lo mismo, lo propio. Gracias a todos ustedes, amables televidentes, y será hasta mañana en otra entrega más de Periodismo y Sociedad. Hasta entonces. Bye. Saludos, Andrés. Bye, hermano. Cuídate. Un abrazo. Bien.